buenos días, bienvenidos a nuestra quinta sesión del seminario de filosofía y videojuegos, sesión en la que hemos estado leyendo el libro de Pop Theology del profesor Lars de Wild o Lars de Wild, no sé cómo se pronuncia, le diremos de Wild porque creo que es holandés. Bien, hoy arrancamos con un juego que oye, me parece interesante, me gusta, siempre me ha parecido una apuesta, digamos, curiosa, el hecho de que nosotros podamos jugar con nuestra religión, siguiendo las tesis que hemos sostenido y que hemos charlado durante todo este tiempo, y dos, que podamos jugar con nuestra religión cristiana. Digo nuestra porque pues ya les he dicho, soy de Colombia, soy bogotano, provengo de una familia profundamente católica, y pues para mí esta es la religión que ha hecho que, digamos, o ha generado sentido en un montón de cosas, ¿no? Más allá de todas las dificultades, más allá de todos los aciertos y más allá de todas las bellas y difíciles historias que van a ver, acá tenemos un juego, tenemos la forma de la presentación de la figura de Jesús. De hecho, el juego se llama I Am Jesus Christ, donde el I tiene la forma de Cristo resucitando o transfigurándose, podríamos pensar, bueno, alguna de las dos. Que claramente tiene pleno sentido el día de hoy, porque el día de hoy el mundo católico celebra la Pascua. La Pascua es el día del paso, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Acá vamos a tener un juego, este juego es bien interesante, voy a bajarle un poquito acá el volumen para poder charlar con calma. Este juego es bien interesante porque nos va a permitir, digamos, como llevar la vida de Cristo, pues en términos de un videojuego. El juego total está prácticamente ya desarrollado. Los desarrolladores han lanzado esto que se llama el prólogo, y pues en este prólogo nosotros vamos a arrancar. Vamos a jugar un par de escenarios, vamos a jugar un par de momentos, vamos a mirarlo con calma, ¿no? Entonces vamos a subir acá el volumen, voy a arrancar. Dice, mira, ¿qué tipo de modo quieres jugar? El gameplay es para personas familiares con los videojuegos, mientras que la story es solamente para los que son nuevos. Yo pensaría, vamos con el gameplay, supongo. No tengo ni idea, no, la vez pasada que lo jugué no tenía esto. Miremos a ver qué pasa. Bueno, tenemos la aparición de Juan 1.1. En el comienzo era la palabra, o el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1, ahí está, aparece básicamente el tema de la encarnación. Acá vamos a tener a mano derecha una especie de, esto tiene toda la pinta de ser una Biblia, ¿sí? Pues digamos como un poco con el formato. Y ahí vamos a tener una manera, una especie de separadores, algún otro tipo de versículo. Listo, vamos a entrar. Y creo que acá arranca con tal cual. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The Word became flesh and made his dwelling among us. An angel of the Lord appeared and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save people from their sins. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.
And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them and said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Bueno, ahí lo tenemos, una presentación de lo que es la figura del nacimiento de Cristo a través claramente de distintos escenarios bíblicos, fragmentos de la Biblia, bueno, escenarios también bíblicos. Nos va presentando un poco la historia. Acá está la pantalla de carga que nos va mostrando un poco, bueno, pues el contexto de Nazaret, ¿no? Es una de las ciudades más grandes del distrito norte de Israel. Y bueno, ahí nos contaba un poco lo que había pasado con la historia. 30 años después, o sea, nació Cristo. Recordemos que la vida pública de Cristo en el cristianismo empieza a sus 30 años. Precisamente cuando él sale, va al desierto, se bautiza, busca a sus discípulos y sigue. De hecho, acá lo vamos a ver, ¿no? Pero ahorita hay una... Ahí el ángel del Señor está despertando a Jesús. Jesus, your time has come at last, O beloved child of God Almighty. You must seek a man by the name of John the Baptist. He resides in the neighboring area, doing many baptisms daily. He shall serve as the starting point of your new journey to bring hope, life, and a new birth to the world and to man. You alone are the hope of the world, a sole light that must shine in the face of darkness. Now, please, seek out John the Baptist. Bien, y arranca el juego y nosotros miramos y este inicio que es completamente bíblico, llamémoslo así, se despierta Jesús, un ángel le dice en sueños que tiene que ir a buscar a Juan el Bautista. Bueno, la Biblia no dice que es un ángel el que le dice que tiene que ir a buscar a Juan el Bautista, pero tiene que ir a buscar a Juan el Bautista para que lo bautice, pero él le dice la salvación del mundo está o residente. Y eso en algún momento lo habíamos hablado y esto es a lo que nos referíamos con el tono soteriológico de la religión en los videojuegos. Sí, soteriología significa estudio de la salvación, tratado de la salvación. Es decir, en los videojuegos todos los personajes por lo general desempeñan el papel de salvadores. Entonces, pues, esto es plenamente compatible con la figura de Cristo, ¿no? Todavía tenemos acá un problema de texturas. El juego, como les digo, está en una versión alfa, pero no obstante, pues, hay unos desarrollos, hay unos aspectos que están muy bien desarrollados, ¿sí? Lo jugamos como una especie de primera persona. Está hecho en en Unreal 5. Entonces pues vamos a ver que hay ciertas cosas que funcionan a la maravilla. Por ejemplo las luces, porque las luces en Unreal son una locura. Tienen manejo de sombras y de luces muy, muy bien. Obviamente acá ellos tienen una lámpara que atraviesa las paredes, pero pues esto es precisamente como un poco problema de los colliders. Aun cuando, oye, se ve bonito. Bien, tenemos nuestra primera misión. Ve y hablas con tu madre. O sea, tenemos que ir a hablar con la Virgen María. Virgen María en el contexto del catolicismo. Allá tenemos algunas personas y la Virgen María está ahí puesta en... Le digo yo la Virgen María porque pues en la tradición católica siempre lo hemos dicho la Virgen María. Bien, acá nos lo presentan como una mujer de la época, lo cual me agrada, ¿sí? Pues digamos hasta cierto punto tiene una pinta más bien medianamente griega más que judía, pero pues mira, no tengo ni idea de cómo se vestían en la antigüedad. Yes, Jesus. Entonces, bueno, y ahí nuestra madre nos dice, bueno, ¿qué ha pasado unos días? Y le decimos, oye, mira, me despertó un ángel en los sueños, ¿no? Me dijo que era tiempo, que era mi tiempo y que el propósito de mi vida ha empezado hoy. Sí. We have also been visited by angels throughout our lives. Dice, bueno, I truly believe that your time has come, my son. I have heard of John the Baptist as well,
Nosotros también hemos recibido varias visitas de los ángeles a lo largo de nuestra vida y he escuchado también acerca de Juan el Bautista. ¿Sabes quién es? Entonces le preguntamos, ¿sabes dónde lo podemos I was at the encontrar? market the other day and I heard a vendor at a fruit stand discussing with his friend regarding John the Baptist. It would be best to begin your search there. Dice, oye, bueno, pues mira, yo estaba en el mercado y escuché a alguien hablando de San Juan el Bautista, así que ve allá. Entonces le decimos, listo, pues vamos a ir a preguntar. Bien, según la tradición, bueno, ahí tenemos la sombra del Cristo, la sombra de Cristo en el juego. El suelo todavía es una textura un poco genérica, ya hay unas hojas y tales, pero en el juego, como les digo, está en desarrollo. No sé todavía cuándo vaya a salir, pero ahí vemos. En la tradición católica se considera que San Juan Bautista es el primo de Jesús. Bueno, eso pues digamos tiene sus referentes bíblicos, ¿no? Acá creo que está San José. Hello, Jesus. Sí. Entonces ahí está, nos dice, hola Jesús, ¿cómo estás? Sí, entonces le decimos, hey, mira, vamos a ir al mercado, sí, a ver si alguien conoce a San I Juan el see. Bautista. Be careful, Y please. dice, bueno, por favor, cuídate. Claro que sí, Dios me protegerá. Listo. Yo no sé hasta qué punto la figura de San José desaparece un poco rápido en la Biblia. Sin embargo, no, pues digamos que hay toda una devoción en la tradición católica sobre la figura de San José. De hecho, se ha renovado curiosamente en los últimos años acá en Bogotá, en Colombia, entre otras partes del mundo. A mí me gusta un poco el diseño de sombras, los árboles y demás. Hablamos de la figura de San José y creo que según la tradición católica San José muere cuando Jesús es niño, ¿sí? Pero bueno, mira, no sé. Ahí está San José, lo cual siempre es un gusto ver a nuestros padres cerca de casa. Entonces, oye, ¿por qué no? Estamos en el mercado, vamos a preguntar. Entonces decimos como, ¿has escuchado algo de San Juan el Bautista? Dice, mira, es una gran persona, muchos de sus colaboradores han estado por ahí dando vueltas. Si ves a alguien, por favor, avísame. Ok, la paz sea contigo. Tenemos una especie de... Bueno, no sé hasta qué punto sean tan de la época limones, bananos, sí, no sé, estos serán como toronjas, esto parecen melones, pero bueno, ¿por qué no? Es decir, al final de cuentas estamos en un videojuego, podemos correr con R, no con Shift, según entiendo. Tiene acá un problema de... Many people have attempted to write about the things that have taken place among us. Reports of these things were handed down to us. There were people who saw these things for themselves from the beginning. They saw them and then passed the word on. With this in mind, I myself have carefully looked into everything from the beginning. So I also decided to write down an orderly report of exactly what happened. I am doing this for you. I want you to know that the things you have been taught are true. Bueno, ahí tenemos la lectura del comienzo de Lucas, del Evangelio de Lucas, y el juego nos va a ir incluyendo en algunos momentos estas lecturas, estos fragmentos del Evangelio. Este videojuego está hecho por un estudio de desarrolladores cristianos en Estados Unidos. Allá tenemos nuestro punto de meta. ¿Sí? Tenemos arriba una especie de guía, como más o menos ocurría en Skyrim y también en Elden Ring, que sirve como a manera de brújula y nos dice pues a dónde debemos ir y qué debemos hacer un poco en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, acá están nuestros personajes, todavía son unos personajes poco animados, pero oye, pues están como por default, ¿no? Yes? Le preguntamos acerca de San Juan el Bautista. Y me dice, no, mira, no sé, todavía no, ellos no tienen mucha idea. Algunas flores, oye, es un mercado bonito, sí, un mercado de Nazaret, sí, un mercado de un pueblo, claramente, sí, obviamente los NPCs no parecen estar muy vivos, están ahí, se mueven, pero a mi juicio tienen pintas griegas. Pero mira, repito, no soy experto. Yo tengo la noción que tengo de cómo se vestían en la antigüedad, se la debo básicamente a las películas del Antiguo y del Nuevo Testamento que he visto por ahí, ¿no? Entonces, bien, vamos a mirar, tenemos que hablar acá con nuestro informante, llamémoslo así. ¿Será esta persona que está ahí parqueada? No, es la persona que está detrás del biombo.
Entonces, ¿cuál de los dos será? Parece ser él. Yes? Entonces le preguntamos, listo, bueno, ¿conoces a San Juan Bautista? Me dice... el otro día escuché que un vendedor estaba hablando de él. Sígueme y te diré en dónde podemos encontrarlo. Entonces le decimos, listo, vamos. Tiene todavía unos problemas de rendimiento y una caída en los frame rates del juego. Pero bueno, como repito, es un juego que apenas está en desarrollo. Este mismo estudio está desarrollando un juego de Moisés que resulta hasta cierto punto inquietante, ¿no? Ahora después miramos el porqué. Entonces, bueno, el porqué es muy simple, porque jugamos como Moisés liberando al pueblo judío de Egipto. Entonces en algún momento tendremos que luchar contra egipcios, sí, matar egipcios, lo cual pues bíblicamente es cierto, pero pues moralmente es complicado, y más en la moral del cristianismo, puesto en figuras sagradas como Moisés. Y dos, pues tenemos que ir lanzando las plagas de Egipto sobre las tierras del faraón, y eso pues ya me imagino que para los gameplays puede resultar un poco complicado ir lanzando plagas por doquier, ¿no? Bien, acá nos dice él como, mira, este es el vendedor al cual escuché hablar la vez pasada sobre San Juan el Bautista, ve, pregúntale. Entonces le digo, mira, muchísimas gracias, voy a hablar con él. Asumo que el vendedor es este, que tiene un círculo, casi que una aureola de santidad. Entonces le decimos, mira, he escuchado que un vendedor de frutas conoce a San Juan Bautista. ¿De casualidad sabes quién es? Y dices, mira, yo no conozco a San Juan Bautista, pero el otro día vino una persona a comprar frutas, ¿sí? Que vive al otro lado del pueblo en una pequeña casa. Yo creo que puedes tomar la información por ese lado. Entonces le digo, mira, muchísimas gracias, la paz sea contigo. Y dice, podemos movernos rápido con esto. Esto obviamente son misiones de tutorial, son misiones en las que a nosotros nos van presentando un poco la historia de Cristo, que inicia como la historia de muchos personajes que en el orden de, digamos, de un sentido mesiánico, nosotros vamos reconociendo nuestro entorno, nuestra casa, nuestro espacio, nuestra misión. Acá nos van indicando los controles. Me recuerda a Skyrim, el juego me recuerda a Skyrim. Entonces, bueno, acá vamos llegando hasta la casa del aliado de San Juan Bautista, ¿sí? Acá hay una escalera. No sé, ¿habrán implementado la mecánica de subir escaleras? No todavía. Supongo que en algún momento la pondrán. Pero oye, mira, hay una mecánica ya del crepitar del fuego. La luz está bonita, el humo todavía está un poco cuadrado, pero bueno, es lo que tenemos acá. Y acá podemos hablar con él. Entonces nos dice, mira, te podemos ayudar si estamos buscando a la persona que conoce a San Juan el Bautista. Y dice, él nos responde, claro, yo lo conozco. Yo he estado siguiendo sus actividades en lo salvaje, ¿no? En Wilderness, como por fuera de los pueblos. Y últimamente ha estado bautizando. Incluso me bautizó. ¿Quieres saber algo más de esto? Sí, estoy buscándolo y lo quiero saber dónde está. Dice, bueno, ciertamente espero que tú no seas un enemigo de él, en tanto que hay mucha gente que lo quiere muerto, ¿sí? Porque lo cree que está loco. Bueno, de hecho, San Juan Bautista termina siendo decapitado, ¿no? Por una promesa que le da Herodes a Herodías y demás. Tú puedes ir hacia el pueblo, es Narrow the Market, sí, bueno, pues puedes continuar por ese camino y después entrarás al bosque y allá encontrarás el río Jordán. Allá es donde está San Juan Bautista. Bueno, pues muchísimas gracias, vamos a mirar si lo encontramos. Entonces nos devuelven a la casa. Vamos a decirle a nuestra mamá, este parecería ser... Estamos acá en nuestra casa, no, nuestra casa es la de allá. Vamos a avisarle a nuestra mamá que encontramos a nuestro primo. Entonces dice, mira, me dijeron que San Juan Bautista está por fuera de la ciudad y que lo puedo encontrar por el camino oriental. I'm glad you found his whereabouts. I believe he'd be doing his baptismal in the morning, so you should wait until tomorrow morning to head out there. Go ahead and get some more rest. Entonces dice como, bueno, pues puedes ir por la mañana, descansas y con eso te bautizas. Entonces le dice, gracias mamá, debería haber una opción acá, darle un besito en la frente a la mamá, ¿sí?
Y acá Hello, le decimos Jesus. a San José que, bueno, sin demasiados comentarios, nótese que esto es un juego hecho por gringos donde la relación con los papás siempre es un tanto extraña, siempre es un tanto distante. Yo creo que las tradiciones judías eran más bien, como bien patriarcales que eran, muy seguramente podían ser más, ¿cómo lo podemos decir? Pues más filiales, ¿no? La relación padre-hijo. Pero bueno, no sé, estoy especulando, repito. Estoy especulando. Bien, acá vamos a entrar, descansamos en la casa. Vamos a mirar un poco porque creo que la versión del prólogo nada más nos deja llegar hasta cuando vamos a ir al río Jordán. Hay una transmisión que hicieron los desarrolladores hace un poco más de un año, donde pues muestran, por ejemplo, no sé, la lucha de Cristo contra el demonio en el desierto, cómo caminaba sobre el agua, todo ese tipo de cosas que aparecen en la historia y que pues pueden ser interesantes. Esto, ¿sale pues por acá? ¿Asumo? Sí. Listo, acá están nuestros papás, está el cielo estrellado. Yes, Jesus? Entonces dice, listo, ya es de madrugada, me voy a ir en busca de San Juan Bautista. I see. I know it is Dice, your mira, time to yo sé que es fulfill your tiempo de mission, cumplir but tu why misión, te this, extrañaremos, Jesus? ¿sí? There was a man who stopped by earlier saying that he's a supporter of John the Baptist. I guess word got around that you were going to John the Baptist. Listo, nos He's waiting encontramos, for you at the exit out of the city. dice, nos encontramos más temprano, pero si es de madrugada, no sé, en fin. Sí, a una persona, nos encontramos antes una persona que dijo que es apoya, es un benefactor de San Juan Bautista, así que creo que lo puedes seguir. Bueno, también los voy a extrañar, ¿sí? Les voy a extrañar mucho, por favor cuídense y yo regresaré, ¿listo? Y entonces pues vamos a irnos en búsqueda de San Juan Bautista, ¿no? Esto tiene toda la pinta del famoso camino del héroe, ¿no? Que nos contaba Joseph Campbell, donde nosotros tenemos que, no sé, ahorita no puedo saltar, hace un rato había saltado, está así. Esa camino del héroe que nos cuenta Joseph Campbell y que pues de todas maneras está en las perspectivas religiosas y que permite que nosotros entendamos a las figuras y a los héroes religiosos, si los queremos poner así. Ese fuego suena bonito, está chévere. Y que entendamos a las figuras religiosas precisamente como referentes de estos escenarios míticos en los cuales nosotros desarrollamos la historia de los grandes personajes. Me parece bonito que hasta las vacas las pusieron durmiendo, ¿sí? Muy temprano en la mañana, ¿sí? No está profundamente oscuro. Father, suppose your son asked for a fish. Which of you will give him a snake instead? Or suppose he asked for an egg. Which of you will give him a scorpion? Even though you are evil, you know how to give good gifts to your children. How much more will your Father who is in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Listo, ahí estaba leyendo Juan 3.5, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco como el contexto, ¿no? Esta alternancia de versículos bíblicos en la experiencia de juego puede romper un poco la experiencia, pero tiene por otro lado un criterio de inmersión en la religiosidad, o sea, obviamente para quien es cristiano y para quien juega y para quien le interesan estos temas. Vamos a mirar, creo que, repito, la vez pasada hasta acá llegaba un poco el juego. Entonces dices como, mira, era la persona que tiene algo preparado para mí, estoy buscando a San Juan el Bautista. Dice, sí, nos prepararon algo de comida, especialmente para el calor del día, ¿no? Unos pocos snacks, mira. Muy amables, muy amables. Entonces la idea es que debo dejar a Nazaret por el camino de la derecha. Y bueno, yo no sé, la vez pasada, hace un año largo, para diciembre del 2022, hicimos, justo el día que salió este juego, salió un 1 de diciembre, hicimos un gameplay y el juego se acababa allí, ¿sí? Yo no sé, parece que ya le han puesto más, entonces ahí dice como navegando el menú.
podemos repetir como el nivel 1 según entiendo, y ahí tenemos como las distintas citas bíblicas que podríamos nosotros volver a leer. And so Sí. I tell you, Lo cual, keep oye, on- me parece un detalle interesante, sobre todo pues como para efectos, no sé, pues, de catequesis, supongo. Marcos 1:1, en el comienzo, the beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. El comienzo de las buenas noticias acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y parecería que acá sí nos deja entrar. Mira, perfecto. The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. John wore clothing made of camel's hair with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. And this was his message. I baptize you with water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Listo, después de mí vendrá alguien que es mayor que yo y te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bueno, entonces ahí lo tenemos, ahí vamos, ahí seguimos la historia. Miren, repito, la vez pasada solo llegamos hasta el final de la misión anterior. Acá se nota que han mejorado algunos aspectos del juego, de la historia, que han avanzado, ya hay rayos y demás. Se ve demasiado verde para nuestras representaciones de Judea, de cómo se veía Nazaret en el Antiguo Testamento, pero repito, mira, no soy yo el especialista en estos temas. Entonces vamos a dejar el juego ahí, y vamos a ir un momentico acá, pues ya como a arrancar un poco la lectura y mirar algunos aspectos de lo que me interesa mostrar. Acá no sé por qué me pasó esto, ya entiendo por qué me pasó esto, porque activé la pantalla que no era. Listo. Capítulo 5 de nuestro libro, Single Player Religion, ¿sí? La religión del jugador que juega en solitario, que juega en modo single player, ¿no? Él dice, mira, este capítulo es el 5 de 6, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y dice, este capítulo se construye sobre las bases del anterior y consiste en una entrevista a 20 jugadores. 20 jugadores en los cuales vamos a hacerle la pregunta, ¿sí? ¿Por qué ellos individualmente juegan con la religión? O sea, esa es como la pregunta. ¿Por qué consideran que la religión puede ser como objeto de juego? O ni siquiera consideran de entrada por qué juegan con la religión. Y cómo ellos adoptan estas concepciones de mundo, así sea temporalmente, que no son tradicionalmente de ellos. Listo, ahí está. El concepción del mundo como religión es un tanto complicado, o bueno, para mí, porque toda mi vida profesional y académica me la he dedicado a trabajar el concepción del mundo, en particular en Dilthey. Dilthey tiene un texto que se llama la Weltanschauungslehre, que es la teoría de las concepciones del mundo. Literalmente en alemán, concepción del mundo se traduce es Weltanschauung, que literalmente se traduciría en inglés como worldviews, porque Welt es mundo y Anschauung es mirar. Entonces Weltanschauung es como ver el mundo. Nosotros lo tenemos como concepciones del mundo. Podríamos llamarlo visiones del mundo, sería una traducción un poco, digamos, filológicamente más exacta. Pero bueno, no pasa nada. Para Dilthey es una categoría supremamente importante, de hecho, tanto que él va a reconstruir la fundamentación de las ciencias sociales y humanas a través de ella. Para nosotros lo podemos ver simple y llanamente como eso, como perspectiva sobre el mundo. Entonces, pensar que una religión es una concepción del mundo no está mal, pero pues podría llevarnos por caminos un poco extraños y sinuosos. Bien, de todas maneras no vamos a hacer acá demasiados problemas, no vamos a problematizar demasiado, no vamos a hacer problemas con la categoría de worldview, la vamos a dejar como tal, como una visión del mundo, y pues seguimos, ¿no? Bien, él arranca nuevamente y se nota que le encantó el juego, o sea, lo ha citado en todo, ¿sí? Recordando el primer Assassin's Creed, ¿no? Entonces dice, mira, en el primer Assassin's Creed nosotros teníamos ya de entrada
una experiencia single player con el tema de la religión, ¿no? Entonces es cierto, nosotros jugamos en el contexto de una tensión entre los católicos o los cristianos, entre los musulmanes, entre los asesinos y todo ese tipo de cosas. Y sí, es cierto, ahí estamos y dice, mira, esto es como una primera forma de empezar a darnos cuenta de que existen videojuegos con temática religiosa en single player. Bueno, eso ya lo sabemos, pero repito, él quiere mostrarlo. Él dice, sin embargo, podríamos nosotros llegar a pensar que si lo que nosotros vemos en los videojuegos como representación de la religión corresponde con la religión, pues estos son estereotipos demasiado simplistas. La religión es mucho más de lo que nosotros podemos representarnos de ella en general y particularmente en un videojuego, obvio. Así sea como lo que nos podemos representar de una religión en una película o en una novela o en una revista o en una pintura. En el fondo, y esto es una idea muy del idealismo, sí, muy del idealismo, pero es una idea muy lúcida, toda representación es verdadera, pero ninguna representación es completa, ¿sí? Ninguna representación puede expresar la totalidad de lo que los idealistas llaman, Hegel en particular, el concepto. Entonces, las representaciones del islamismo son verdaderas, muestran de qué va el islam, pero no tiene el concepto total de lo que es el islamismo. De la misma manera que, no sé, pongamos un ejemplo hegeliano. Cualquier representación de las 4 estaciones de Vivaldi es una representación verdadera, pero ninguna es el concepto de la representación, ninguna es el concepto del concierto de las 4 estaciones, porque están en otro nivel de realidad, llamémoslo así, ¿sí? Uno tiene una realidad empírica, que es el orden de las representaciones, y el otro tiene una realidad ideal, eso en alemán tiene pleno sentido, que pues es obviamente el orden de los conceptos. Y pues es un poco lo que estamos dándonos cuenta acá, ¿no? Cada vez que representamos religiones queda un poco... son como estereotipos, son como ciertos estereotipos. Pero oye, no está mal, así funciona nuestra vida, es lo que nosotros hacemos. Y por eso lo importante es justamente ir escalando de representaciones a conceptos, ¿no? En el momento en el que nos quedamos con una única representación, quedamos presos de un único estereotipo y por ahí no hacemos mucho. Bien, entonces él va a arrancar el juego, el artículo, el capítulo... diciendo, mira, existe una fascinación de los juegos con la religión, ¿sí? Y retoma el inicio digamos, el proceso de diseño y de creación del juego de Assassin's Creed 1, que fue creado, como ya lo habíamos dicho, como una especie de nueva adaptación de remake, si se quiere, de reboot del juego de la saga de Prince of Persia. Sin embargo, este juego tuvo otro tipo de dinámicas, y es que se empezó a hacer en el 2003 con el marco claramente del conflicto que había en el 2001, o el conflicto que surgió por la caída de las Torres Gemelas y la guerra contra el terror. Si nosotros recordamos, el gobierno de los Estados Unidos en ese momento hablaba de una nueva cruzada, ¿sí? Contra el terrorismo, porque pues esta idea de todo el mundo occidental se va a oponer en contra del terrorismo de Medio Oriente, pues sí, esas fueron las mismas palabras con las cuales casi exactamente 1000 años antes el papado había dicho, como Dios quiere que recuperemos Tierra Santa, así que pues vamos a hacer la guerra a los que viven allá. Y pues bueno, así fue y así lo hicieron, y digamos que el hecho de que el videojuego haya surgido, se haya cocinado, permítanme la expresión, se haya fraguado en estos contextos en el contexto de la guerra contra el terror, del ataque del 11 de septiembre, etcétera, pues tiene pleno sentido que retome y ponga en circunstancia y en situación el tema que ya habíamos estado mencionando, y es la cruzada en esta vez como una reconstrucción histórica, pero que resuena, que prefigura, digamos, de una u otra forma nuestras comprensiones o nuestras representaciones de lo que han sido y fueron las cruzadas. Entonces él dice, mira, de un momento a otro la religión se volvió un tópico urgente en el debate público y en la cultura mediática y popular, ¿sí? Esa idea de Weber, de Marx, de Durkheim, de que la religión poco a poco iba a desaparecer, pues no solamente no fue así, sino que cambió. Y ahora la religión está teniendo, justamente en contextos mediáticos, muchas veces más allá de contextos puramente eclesiales, o sea, eclesiales me refiero de confesiones en general,
pues empieza a tener una importancia muy, muy, muy fuerte. Y los videojuegos, en los videojuegos también, ¿sí? Digamos que en los videojuegos vamos a tener también un diálogo profundamente con este tema, ¿no? Con el tema de la religión. Sobre esto, pues vamos a encontrar varios juegos que abordan estas perspectivas de distintas maneras. Fallout, Horizon, Mass Effect, Zelda, Smith, que lo mencionamos hace 2 días, God of War y demás. Y él va a decir, bueno, cuando nosotros hablamos de religión en videojuegos, por lo general buscamos una tipología de religión en los videojuegos. O sea, decimos como, ok, si esto tiene una dimensión religiosa, ¿qué religión es? O sea, ¿o a cuál religión pertenece? ¿Sí? En términos de tipologías, como existen diversos tipos de religiones o diversos tipos de confesiones religiosas, y pues queremos saber cuáles son las características de tipificación. Entonces uno dice, uy, esto suena católico y esto parece cristiano, esto más bien es como budista, esto tiene características de la nueva era, o esto suena un poco adventista, bueno, no sé. Sí, y es cierto, las tipologías son útiles, en tanto que no sean útiles. Es decir, las tipologías son buenas cuando nosotros tenemos un criterio de tipificación lo suficientemente claro y podemos a partir de ello pues establecer tipologías. Pero hay momentos donde las tipologías se vuelven difíciles y es necesario volver a pensarnos otro tipo de tipologías. Eso va a pasar con la religión, y de hecho es lo que él más o menos va a estar tratando de sugerir de manera un tanto implícita. Es como, obviamente cuando hablamos de religión en los videojuegos hablamos de religiones en específico, ¿no? Hablamos de eso, islamismo, cristianismos, cristianos adventistas, católicos, romanos, ateos, agnósticos, gnósticos, etc. Pero la experiencia religiosa que está a la base pues es un poco amplia y va un poco más allá de la tipología, o si se quiere está más acá de la tipología, está un poco como a la base. Y es algo que él va a decir y nos va a mostrar un poco ahí como repetidamente, ¿no? Entonces dice, retomando esto, nos va a mostrar justamente esta frase que está acá. Religion is not only represented in a stereotypical way. La religión no solamente se representa de una manera estereotípica, sino que funciona para establecer distinciones entre personajes que son buenos y que son malos. ¿Sí? Sí, la religión también funciona con horizontes morales, por lo menos en los videojuegos, sí. Esa idea de que la religión y la moral van de la mano es una idea muy bonita, muy lúcida, por lo demás, bastante humana, pero que pues tiene una cantidad de complicaciones. Kierkegaard ya lo había visto y se había dado cuenta que muchas veces en el contexto de la religión lo que es bueno es justamente lo no religioso, es justamente lo que rompe la estructura de la religión, y pues ahí se pregunta Kierkegaard el caso de Abraham. ¿Obra moralmente bien Abraham cuando va a matar a su hijo? No lo mata, pero tenía la intención de hacerlo, o eso dice la Biblia. Pero eso es moralmente bueno, porque religiosamente está justificado, claro, por la fe, pero moralmente. Y Kierkegaard va a hablar de cómo en Abraham existe una suspensión teleológica de lo ético. Eso es Kierkegaard, que es uno de mis filósofos favoritos, entonces por eso también algo tiene que decir por acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La religión por lo general nos va a permitir darnos cuenta que existen formas diferentes de comprender los sentidos del mundo. Entonces, en este contexto, la religión nos permite acercarnos a lo que nosotros llamaríamos la alteridad, la otredad, ¿no? Y eso está bien, eso funciona. El problema es cuando esta alteridad se establece en términos de un us and them, o en términos de un nosotros y ellos, y cuando esta distinción se establece en términos de buenos y malos, donde por lo general, y es una distinción profundamente religiosa por lo demás, nosotros buenos, ellos malos, ¿sí? Y eso es un poco la idea que ha digamos, existido en contextos religiosos e incluso en contextos seculares, ¿no? Marquardt lo va a decir de una manera muy lúcida en distintos textos. Pienso, por ejemplo, en Dificultades con la filosofía de la historia. Él dice, se da una fuga, ¿sí?, del tener conciencia al ser conciencia. O sea, tengo conciencia y en virtud de mi conciencia histórica, moral, jurídica, no sé, lo que quieran, ¿sí?, nosotros podemos establecer juicios. Y decimos como, uy, sí, acá no estuvo bien, esto puede mejorar, ta. Pero cuando yo no tengo conciencia, sino que yo soy conciencia,
pues en la formulación de Marquardt, repito, pues nadie me juzga, yo soy el que juzga. Y justamente estos escenarios de hipertribunalización, como lo llama Marquardt, estos escenarios donde yo me uno con la conciencia que juzga y entonces a mí nadie me va a juzgar, pero yo voy a ser aquel que juzga a todos, pues se vuelve un aspecto muy complicado de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque básicamente me vuelvo algo que los seres humanos no somos y es inimputable. O sea, de a mí nadie me puede decir nada. No, obvio sí te podemos decir algo porque eres un ser humano. No, pero es que o yo tengo raya, yo soy la verdad, o yo soy la bondad, o yo soy la belleza, o yo soy la justicia, o yo soy la autoridad, o yo soy una cantidad de cosas que humanamente no es posible ser, pero que nosotros casi que, digamos, en este movimiento lo hacemos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por el otro, a veces, y esa es como la parte bonita de la pregunta, es una apertura, pero a veces la parte mala es cuando nos preguntamos por qué el otro, por qué existen ellos y por qué ellos no son nosotros. Pensemos lo que está pasando ahorita en Israel. En Israel, de hecho, bueno, hay cualquier cantidad de canales que ya lo han mostrado, ¿sí? Hay una propaganda, si se quiere, la divulgación de una ideología, no sé cómo llamarlo, de invasión y de destrucción directa al pueblo palestino. Y de hecho lo habían mostrado hace un par de semanas, casi un mes, una manifestación de israelitas a favor de los asentamientos israelitas en territorio palestino. Decían, la única forma de tener paz son los asentamientos israelitas en territorios palestinos. O sea, la única forma de tener paz es la invasión. Y uno dice como, o sea, la única forma de tener paz es eliminarlos a ellos y que los que queden sean nosotros, ¿sí? Y esto se vuelve profundamente complicado y repito más en contextos de religión. Entonces, lo que en principio debería ser un espacio y una voz de reconocimiento de la alteridad puede servir para una eliminación de la alteridad. En este sentido, los videojuegos son más bien pacíficos, porque por muy mal representada que esté un grupo humano o una determinada religión en un videojuego, su eliminación nunca es fáctica, o sea, su eliminación nunca es real. Simple y llanamente estoy eliminando elementos en la historia del juego que cuando yo reinicio el juego, ahí vuelven a estar. Entonces, esa distinción entre nosotros y ellos sí es muy patente y sobre todo, repito, entre nosotros buenos, ellos malos, o si lo queremos en un contexto completamente secularizado y no religioso, entonces podemos decir nosotros progresistas, ellos conservadores, nosotros revolucionarios, ellos tradicionalistas, nosotros podríamos decir como nosotros los justos, ellos los corruptos. Esta distinción siempre puede resultar un poco complicada. Pero pues hace parte de la dialéctica de la conciencia de la alteridad, como lo ha mostrado Hegel, Levinas no lo ve así, pero hay algo de ello ahí, el propio Ricoeur en su libro de Caminos del Reconocimiento y demás. Bien, él nos va a decir que en los videojuegos no es tan complicado como en la justicia o en el mundo social o en el mundo político, ¿no? Construir un otro en los videojuegos no se hace únicamente desde la religión, sino que es lo que nosotros llamaríamos hoy en día una alteridad interseccional. O sea, se da una intersección entre distintos elementos, entre temas de religión, temas de clase, temas de género, temas de, de estructura corporal, de cultura, de raza, de aspectos de la identidad, de estratos, de economías, de geografía, bueno, en fin. Y eso va estableciendo pues justamente esta alteridad. Vamos a darnos cuenta que si bien el concepto funciona y es útil reconocer que en los videojuegos jugamos como una alteridad, leer la religión en términos de pura alteridad en el contexto de los videojuegos nos hace más ruido que no lo que nos puede ayudar. Por eso él acá lo está reconstruyendo, pero más adelante va a tomar distancia, ¿no? Entonces él dice, bueno, acá tenemos un problema y es un problema que ocurre en todas las investigaciones de los videojuegos y es la instrumentalización del juego. Sí, esto es una trampa. ¿Sí? Él dice, estos análisis nos pueden llevar a la trampa de instrumentalizar el juego, es decir, hacer del juego un objeto de estudio y no jugar. Son dos cosas distintas, estudiar el juego a jugar, lo entendemos, pero de todas maneras, muchas veces, y eso ocurre en toda ciencia y en todo saber, se asume que el ejercicio del conocimiento de un objeto puede llegar a reemplazar la
digamos, el sentido y la experiencia del objeto mismo. Precisamente porque el estudio del conocimiento del objeto pues estudia principios y causas, para decirlo de una manera muy clásica, de este objeto. Dicho en sencillo, ¿sí? Parecería que es más inteligente, llamémoslo de alguna manera, estudiar el juego que jugarlo, ¿sí? Porque cuando estudiamos el juego tratamos con conceptos, mientras que cuando jugamos simple y llanamente estamos en un escenario recreativo y para algunos embrutecedor o de distracción o de descanso o de ocio, de lo que sea. Yo estoy de acuerdo con esta tesis. Yo creo que esta instrumentalización del juego, así como la instrumentalización de cualquier otra práctica que nosotros tomemos como objeto de estudio, es algo que nosotros debemos, digamos, tener en cuenta y como investigadores debemos cuestionarnos sobre ello, precisamente para evitar caer en este tipo de reduccionismos, ¿sí? Reduccionismos que, por ejemplo, consideran que el juego de videojuegos o el juego de juegos significa lo que son las propiedades formales y algunos aspectos específicos de ello. Y no, si queremos investigar los videojuegos, valdría la pena jugar. De la misma manera que si vamos a investigar el teatro, valdría la pena no solamente leer obras de teatro y no solamente ir a teatro, sino hablar con dramaturgos e incluso meterme en el escenario, ¿sí? Interactuar con el teatro. Yo creo que en este sentido los investigadores deberíamos tener vocación de nómadas, ¿sí? De ir de camino, ir de camino, ir de camino. Lo que pasa es que la forma clásica de la investigación hoy en día es más bien como la de, y lo es desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo, la del sabio en su torre de marfil, ¿no? O sea, yo estoy acá en la biblioteca con un conocimiento universal y gracias a internet un acceso a información maravillosa, pero pues básicamente lo que es el objeto mismo no tiene nada que ver conmigo porque yo soy superior al objeto y todo ese tipo de cosas. Bien, ¿cuál va a ser la tesis del autor? El autor va a decir, mira, yo sostengo que los jugadores tienen diferentes interpretaciones y radicales, ¿sí?, de lo que los juegos significan dependiendo de sus propias identidades interseccionales, que incluyen la religión, la clase social, asumo, la raza, el género y así sucesivamente, ¿sí? Así que pensar que hay una manera cristiana de jugar, hay una manera musulmana de jugar, o hay una manera cristiana de diseñar videojuegos, hay una manera hinduista de diseñar videojuegos, pues es un poco genérico, ¿sí? Realmente esto surge de la experiencia de juego y de cómo se van interseccionando distintos elementos en una identidad. Y a mí eso me parece plenamente sensato, ¿no? Plenamente sensato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? El problema va a ser justamente el problema. El problema con el cual vamos a analizar este tipo de alteridad de otras religiones, de otras voces en los videojuegos, entonces tiene como dos pliegues o dos lados. Por un lado, los jugadores no necesariamente están interpretando los juegos alineados con lo que la religión o los seguidores religiosos están representando en esos juegos. Ellos más bien entienden y juegan roles diferentes basados en sus propios contextos culturales. Y por el otro lado, ellos adicionalmente toman roles en los que digamos que no corresponden necesariamente con lo que ellos son o con su identidad, pero pues que establecen como una negociación. Y sí es cierto, nosotros cuando jugamos negociamos un poco con nuestro personaje, ¿sí? Y si el juego nos da oportunidades, pues tomamos decisiones. Y quien toma decisión soy yo en el personaje que la toma en el juego, pero soy yo porque pues es la situación del personaje, pero soy yo el que está en el mando, pero pues al final de cuentas el que actúa y se mueve y tales no soy yo sino el muñeco, entonces, etcétera. Entonces él dice, mira, acá tenemos el problema y es que hablar de alteridad así a secas y a rajatabla es que en los videojuegos se nos presenta la religión en términos de alteridad. No es tan simple, no es tan simple. O sea, suena bonito, pero no es tan simple. Sí, no es tan simple. Porque esto nos llevaría no solamente a instrumentalizar el juego, que ya lo dijimos, sino incluso a instrumentalizar la alteridad. Porque en sentido estricto, todo se nos puede presentar como alteridad. ¿Sí? Si nos ponemos radicalmente cartesianos, todo es un otro, todo. Hasta Dios mismo sería un otro, los otros serían un otro, el mundo es un otro, los animales son un otro. Y quizás esto no nos lleve, repito, esto no nos lleve por el camino que quisiéramos transitar. Bien, ¿cuáles van a ser las preguntas? Las preguntas es, bueno, ya las hemos mencionado, acá las desglosa. Dice, ¿cómo afectan
este tipo de juegos de rol en las personas religiosas y no religiosas, en su concepción del mundo, en su visión del mundo, cambia de alguna manera la forma en la que se comprende la identidad de las personas religiosas o no religiosas. ¿Cómo se da este cambio cuando ellos entienden la identidad de las otras personas religiosas o no religiosas? ¿Y qué clase de diferencias o cuáles son las diferencias y similitudes que a este respecto sí hay entre las concepciones del mundo de las distintas religiones o de las personas religiosas o no religiosas? Bien, esas son nuestras preguntas, que en el fondo es básicamente la que habíamos dicho, es cómo vemos o cómo jugamos con videojuegos y por qué jugamos, cómo jugamos con la religión en videojuegos y por qué jugamos con eso y qué nos dice eso. ¿Sí? Son preguntas profundamente hermenéuticas, son preguntas por el sentido de la experiencia de juego con la religión. La metodología, ya lo habíamos dicho, 20 entrevistas y vamos a tener acá una especie de tipificación, vamos a hacer como un instrumento que nos permita a nosotros diversificar las fuentes de información, y sin embargo él va a decir, vamos a encontrarnos con una especie de vías, ¿sí? Una especie de tendencia que puede, digamos, afectar la información recogida, y es que muchas de las personas que respondieron eran gringos, masculinos o blancos, ¿sí? Y pues, bueno, esto él dice claramente puede ser explicado debido a que pues cuando hicimos la búsqueda sobre pues video game players en juegos, o sea, sobre jugadores de videojuegos en foros de videojuegos, pues muchos se hicieron en inglés, así que pues de entrada todos los países hispanoparlantes quedamos por fuera, porque por lo menos acá en Latinoamérica el manejo de inglés es mínimo. Obviamente hay muchas personas que hablan inglés y que participan en estos foros, pero no es un tema tan profundamente identitario como lo puede ser para los gringos, porque repito, pues, nuestra cantidad de inglés, nuestros niveles de inglés no son del nivel tal, ¿sí? De este nivel, va como para hacer objetos de este tipo de investigaciones, o por lo general no solemos aparecer por ahí. Bueno, entonces sí, va a haber unas vías ahí. Él dice, de todas maneras me interesó buscar como otras personas, diversificar géneros, diversificar razas, credos, pero bueno, esto fue un poco lo que encontramos, ¿no? Hicimos entrevistas semiestructuradas a través de videollamadas por internet, y pues básicamente lo que les voy a mostrar son los resultados de lo que encontramos. ¿Y qué encontramos? ¿Sí? Dice, mira, lo primero que encontramos es que asumir un juego de rol es una forma vital y común de acercarnos a la religión en los videojuegos, ¿sí? Veamos que en un sentido muy amplio, y él lo que está diciendo ahí en este primer párrafo, en un sentido muy amplio, cada vez que nosotros nos acercamos a un videojuego, nos acercamos en términos de un otro, ¿sí? O sea, yo soy Pac-Man, yo soy otro, yo soy Mario, yo soy Lara Croft, yo soy ese pixel, yo soy este punto, yo soy este soldado, ¿sí? Y de hecho, una de las preguntas clásicas, por lo menos esa era una pregunta típica que me solía hacer mi papá cuando me veía jugando, me decía, ¿quién eres tú? ¿Sí? Yo le decía, yo soy el de rojo, o el azul, o el que tiene gorrito, o lo que sea. Sí, hay una forma de identidad con esa alteridad. Una forma de identidad con esa alteridad que en el fondo es lo que hoy en día se llama jugar como acción encarnada. O sea, vamos superando ese dualismo entre jugador que juega y avatar que es jugado, y pues nos volvemos una identidad. Identidad que corresponde con la comprensión ontológica del juego, siguiendo las tesis de Gamer, pero que también nos permite una plataforma, llamémosla así, una estructura de sentido lo suficientemente versátil para abordar pues, los problemas del videojuego. Si nosotros estamos todo ese tiempo con el dualismo entre el jugador que juega y el avatar que es jugado, la experiencia de juego se rompe, porque la experiencia de juego el concepto de experiencia no es un concepto no es un concepto, digámoslo así, como polarizable, ¿sí? O sea, no es un concepto en el cual nosotros pongamos unas cosas en el sujeto, otras en el objeto, otras en el concepto y tales. El concepto de experiencia, sobre todo como se da desde el siglo XIX en la hermenéutica, en la fenomenología y en todo el siglo XX y XXI, es justamente una unidad, ¿sí? En ese sentido se parece mucho al concepto de vida, ¿sí? En particular en alemán, la palabra erfahren, ¿sí? O sea, experimentar, y erleben pueden llegar a tener significados parecidos. Eso es toda una discusión interesante. Por ahí incluso en la tesis doctoral tuve una discusión sobre ese tema, por ahí la planteo en una nota al pie,
sobre hasta qué punto experiencia y vida o vivencia, perdón, en ciertos contextos filosóficos pueden resultar homologables o no homologables. Bien, hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, eso son discusiones, pero ahí lo tenemos, ¿sí? Básicamente estamos entendiendo una acción encarnada, ¿sí? Tú no eres, ¿sí? You are not role playing as a being, ¿sí? Tú no estás jugando un rol como un ser, tú eres ese ser, tú no estás asumiendo una identidad, tú eres esa identidad, tú no estás proyectando un yo, tú eres ese yo, ¿sí? Si a ti te matan en una pelea, tú no sientes que tu personaje ha muerto, tú sientes que tú has muerto, no hay niveles de... there is no level of indirection, no filtering, no question, you are there. No sé cómo traducir eso, pero bueno, básicamente la premisa es clara, ¿sí? O sea, como no hay dualismo, acá se juega como una acción encarnada y nosotros estamos completamente metidos en esto. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos en este sentido, ¿sí? Que nosotros nos metemos a jugar en términos encarnados en contextos religiosos? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces nos vamos a dar cuenta que pasan distintas cosas y él va a poner, por ejemplo, acá distintos casos, ¿no? Casos interesantes, por ejemplo, dice, mira, pongamos el caso de Greg, un testigo de Jehová, que prefiere no jugar juegos que contradigan su visión del mundo. Aún así, él reconoce que cuando él está inmerso en el juego, él acepta las condiciones del mundo de juego que son directamente relevantes a propósito de lo que yo creo, o sea, de lo que él cree, ¿no? Y él continúa diciendo, yo automáticamente suspendo mis creencias, ¿sí? Para mí eso significa aceptar, sí, como la configuración del mundo de juego tal y como está. De hecho, yo no veo demasiadas diferencias entre asumir el rol de un personaje y aceptar el mundo de juego en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se trata o qué es lo que está sucediendo acá? Cuando nosotros estamos inmersos en los roles del mundo de juego, ¿sí? Que nosotros como jugadores, ahí lo dice, estamos dispuestos o en posibilidad de estaríamos en posibilidad de suspender temporalmente nuestras propias creencias y poner, ¿sí? Las ideas o las verdades o la fe entre paréntesis, ¿sí? Eso, pues como para darle pie a otras posturas, ¿sí? Ahí lo dice, as to freely experiment with other ideological positions, pues eso resulta hasta cierto punto sensato. No sé, yo tengo problemas con esa premisa porque yo no creo que uno pueda soltar eso, o sea, yo no creo que uno sea como un switch in, switch on, off, que yo digo como, bueno, cambio mis creencias o no las cambio. Uno juega con ellas, ¿sí? Como lo estamos diciendo justamente arriba, ¿sí? En la medida en que en la medida en que yo juego con Mario, yo soy Mario, y en la medida en que yo salto con Mario, yo salto, ¿sí? Sí, incluso a veces a mí todavía me pasa cuando estoy jugando y me emociono y pues yo literalmente cuando voy a saltar, pues me muevo mi cuerpo hacia arriba de una manera, ¿no? Porque pues eso es un poco la tesis de la acción encarnada, de jugar como acción encarnada. No sé, no creo que uno como que suelte del todo lo que uno es para llegar a hacer aquellas cosas que uno no es, ¿no? Eso es complicado, es la justificación que le está dando. Ahora, estoy de acuerdo con la conclusión, ese no es un camino, o sea, esa búsqueda de alteridad simple y ramplona no es un camino para abordar el estudio de los videojuegos, lo vamos a mirar más adelante, pero esta reconstrucción del argumento me parece un poco curiosa, no sé, me parece rara. Pero bueno, vamos a mirar que la manera en la que nosotros jugamos single player con la religión va a tener como 3 grandes niveles. Un primer nivel que se llama I sort of believe, o sea, es una especie de creyente, y pasamos de la secularización al reencantamiento del mundo, ¿no? Y él dice, oye, mira, va a poner acá ejemplos como Nico, que es claramente un ateo militante, bueno, que sus padres son ateos militantes, dicen como, oye, me encantan los juegos de religión. Porque cuentan otras historias, porque están inspirados y cuentan cosas curiosas. Dicen, mira, me fascinan estos juegos donde deben haber muchos dioses, me parecen geniales. Yo de alguna manera, I sort of believe on those gods at the time, ¿no? De alguna manera, como que siendo ateo, aún así, como que creo en estos dioses. Nosotros no creemos en Jesús o Dios o en lo que sea, pero yo creo en Thor y en Loki y en un dios de la oscuridad y en un dios del silencio, cosas como ese tipo, ¿sí? Y a mí eso me llama la atención, a mí eso en particular en el transcurso de, sobre todo del año pasado, me llamó poderosamente la atención. Hice incluso un video que, a ver, mostrémoslo acá, hice un video para el canal
que se llama, porque me llamó poderosamente la atención, de hecho es uno de los videos Antiguo. populares del canal, ¿no? Tiene 2.400 visualizaciones y lo hice hace 3 meses. Y pues básicamente como lo veíamos desde la portada, ¿sí? La idea es los dioses quieren tener amigos, sobre la amistad de los dioses. Pero en particular nos referimos a dos. En el caso 1 a Loki. En el caso 1 Loki y en el caso 2 Kratos. Miremos un momentico esta escena, ya que la tenemos acá. Y acá está. Thought about the universe and my place in it, and it occurred to me that everywhere I went, only pain followed. So, I removed myself from the equation, landed on a remote planet and stayed there in isolation, in solitude, for a long, long time. How did the TVA find you? I got lonely. I got lonely, dice él. No, pues me sentí solo. Y como que de una u otra forma dije, extrañaba a mis amigos. Así que me fui. Y bueno, y nosotros tenemos al final de la temporada precisamente, ¿sí? Y ahí lo muestro un poco, a Loki ascendiendo como dios de las historias en este sentido, ¿no? Y oye, y es sugerente que en pleno siglo XXI, en pleno 2023, después de una pandemia y todo este tipo de cosas, ¿sí? De un momento a otro volvamos a contarnos estas historias de los dioses. Volvamos a contárnoslas, ¿no? Él reconoce ante ella y ante Acá, pues miremos el momento en el que de él como que toma la decisión de salir de la TVA y hacer el sacrificio supremo, ¿no? I know what I want. I know what kind of god I need to be. For you. For all of us. No! Listo, ahí tenemos Loki como dios de las historias. Luego vamos a tener a Kratos. Kratos es un personaje importantísimo en el desarrollo del mundo de los videojuegos. Y en este caso vamos a tener, lo quiero poner acá como muy rápido, en el DLC que lanzaron, el DLC gratuito que se llama Valhalla, Kratos se confronta a sí mismo. Kratos se confronta, digamos, con su yo del pasado, con este dios de la guerra, de la mitología griega y clásica. Y pues él dice, no, recuerdo lo que sentí ocupar este trono, todo lo que significaba, todo esto que, ¿sí? Todo lo que era un dios de la guerra, era un dios del dolor. Y en el momento en el que Kratos, ¿sí? Va haciendo la reflexión y es capaz como de, digamos, tener conciencia de lo que significa ocupar el rol de un dios, la silla queda vacía y él vuelve a sentarse en el trono. Kratos asciende unos breves pasos a su trono y se sienta, poniendo la cabeza de Mimir a su lado, como... Listo, ahí lo ponemos, ahí está el video por si en algún momento lo queremos mirar. En ese momento se desbloquea el logro Dios de la Esperanza. Y es llamativo esto no tiene más de 3 meses, o sea, tanto el final de Loki fue como en noviembre y el Kratos fue en diciembre. También en diciembre salió en What If una reivindicación de Hela como diosa de la vida, ¿sí? Lo podemos poner acá como... un segundo, acá, Hela, diosa de la vida. What If. Sí, acá, Hela, diosa de la vida, What If. Y tenemos una reivindicación de Hela como una diosa. Ya no es una diosa de la muerte, de la oscuridad, ya no es la diosa de Niflheim, sino ahora es la diosa de la vida. Esto ocurre obviamente en los relatos de Marvel, en los relatos del What If. Pero oye, este tipo de historias son significativas porque precisamente, pues repito, ¿sí? La manera en la que hablamos de los dioses, ¿sí? Habla de la manera en la que nosotros nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ahí están todos los referentes que ustedes quieran poner, ¿sí? Esta reivindicación de Hela como diosa de la vida y Gandalf el Blanco, en fin, ¿sí? Ahí lo tenemos. Volvamos entonces un poco al texto y miremos el asunto. Lo que él nos está diciendo es...
Dame un segundito, por alguna razón se me fue la pantalla del PDF. Miremos a ver qué pasó acá. Por alguna razón, no sé, desapareció la pantalla del PDF. A ver, vamos a volverlo a hacer. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a cerrar el PDF y voy a volverlo a abrir, porque por alguna razón quedó ahí como muerto. Listo, ahora sí. Bien, entonces es lo que él nos está diciendo. Mira, una de las formas de abordar el mundo de la religión en los videojuegos es a través del reencantamiento del mundo. ¿Sí? Reencantamos el mundo jugando con él, con sus dioses. ¿Sí? Él lo va a poner acá de una manera muy, muy bonita, citando a algunos autores. Dice, mira, muchos consideran que la inclusión de la religión humaniza a las personas religiosas, y a las personas que no son religiosas pues también les da como un sentido de humanidad, ¿no? Entonces dice, este juego hace un muy buen trabajo, el juego de The Dragon Cancer, este juego hace un muy buen trabajo, ¿sí? Creando empatía, y la empatía es algo que va más allá de cualquier tipo de religión, es un asunto humano, ¿no? Y por eso lo habíamos anotado ahí. Esto nos recuerda la idea de los románticos, en particular de Schelling y Schlegel y Hölderlin y compañía, cuando ellos afirmaban que una nueva mitología haría que los seres humanos fuéramos personas más sensibles, ¿no? Una nueva mitología para filósofos más sensibles, dice el primer programa del idealismo alemán. Entonces, sí, esta es como un poco la primera forma. ¿Cómo jugamos con la religión? La primera forma es de manera encantadora. O sea, reencantamos el mundo jugando. La segunda forma, sí, it's like Indian mythology from religious tradition to perennialism, sí, o como etcétera. Esto es como una mitología hindú, de tradiciones religiosas a perennialism. Eso es como, no sé, algo que perdure por siempre, sí, algo así. Entonces, él nos está diciendo, bueno, cuando nosotros jugamos, o mejor dicho, hay jugadores que cuando juegan, ¿sí? Tienen la habilidad de cambiar entre concepciones del mundo. Eso, yo no sé hasta qué punto eso sea filosóficamente posible, pero bueno, él lo está diciendo y entendemos lo que dice de una manera muy simple, ¿no? Hay personas que cuando juegan dicen como, ok, yo puedo ser cristiano, pero en este juego, pues mira, mi cristianismo se quedó del control para allá. Y de hecho hay muchos pastores protestantes o sacerdotes católicos o demás que pelean de eso y dicen, no, ustedes no pueden ser católicos únicamente de llavero, ¿sí? Si ustedes son católicos tienen que serlo en todos los contextos, cuando leen, cuando comen, cuando van a cine, incluso cuando juegan videojuegos, ¿sí? E incluso ese tipo de escenarios pues aparecen cuando nosotros abordamos ciertas misiones, ciertas tareas en algunos videojuegos. Por ejemplo, es un ejemplo que me encanta mucho y no me canso de repetirlo. Cuando estaba jugando Hogwarts Legacy, pues el año pasado que salió, antepasado, pasado fue que salió. Cuando estaba jugando con Hogwarts Legacy, me acuerdo que pues yo estaba muy feliz y desbloqueé las maldiciones prohibidas. Sí, Crucio, Avada Kedavra y la de Imperius, porque pues están en el juego. El juego no te penaliza por usarlas. Puedes jugar el juego sin descubrirlas, sin desbloquearlas. Se puede. Pero tampoco pasa nada si las usas. Entonces, pues hoy estando en el juego y habiendo pasado por los libros de Harry Potter y las películas de Harry Potter, pues ¿por qué no jugar con ellas? Sin embargo, mi pareja me veía jugando y me decía como, Manuel, no utilices las maldiciones prohibidas, eso está mal y demás, ¿no? Y pues yo decía como, no pasa nada, es un juego, hay que probarlos. O sea, los desarrolladores hicieron la tarea de hacer el trabajo, vamos a mirar cómo funciona. Nosotros podríamos pensar que hacemos switch entre nuestras concepciones del mundo, pero de una u otra manera cuando nosotros jugamos somos nuestras concepciones del mundo jugando. Entonces tampoco es que uno pueda hacer ese switch así como tan fácil, pero bueno, es lo que él está diciendo, ¿no? Él dice, hay quienes pueden cambiar fácilmente, hacer un switch entre estas perspectivas, digamos de una postura monoteísta a politeísta o de agnóstica y demás, y esto puede ser importante.
No sé, repito, no sé hasta qué punto sea posible. El ejemplo que pone es bueno, pero no sé hasta qué punto sea posible. Él pone el ejemplo de Bill, que ha vivido en Boston, que es católico romano, y que jugando Assassin's Creed empezó a entender precisamente pues a los musulmanes que viven en Boston. ¿Sí? Él dice, mira, tú escuchas la campana para rezar, las que salen los minaretes, creo que se llaman, ves a los musulmanes rezar, tú vas y miras pues sus mezquitas y demás, y pues sí, eso es algo, esto tengo como una visión bastante cercana de lo que practican los musulmanes con base regular, y pues Assassin's Creed me ayuda a entenderlo. Yo ya lo había visto, pero Assassin's Creed me ayuda a entenderlo. Entonces, el caso para Bill, el caso de Assassin's Creed, ¿sí? La forma en la que se presenta Jerusalén, Macre, Damasco y demás, ¿sí? Le dan un insight al everyday experience, a la experiencia cotidiana de sus compañeros y amigos musulmanes. Sin embargo, estas experiencias muestran, ¿sí?, que el proceso de familiarizarse con lo otro en los contextos de juegos no es simple y llanamente un tema religioso, sino es un tema cultural, es geográfico, es temporal, es en muchas dimensiones. Es, como lo habíamos dicho, interseccional. Entonces no es que vea un musulmán en un videojuego y ese musulmán en un videojuego equivalga a un musulmán en la vida real. No es que yo un católico en un juego, o un pastor, un cura, en un sacerdote, en un videojuego, y eso corresponda a lo que es un sacerdote en la vida real. No, es más bien como un referente, una representación, ¿sí?, de aquello que nosotros tendremos que leer en términos más bien de una alteridad interseccional para entender pues cómo hay muchas formas de eso, ¿sí?, que estoy mirando, o una persona, un sacerdote, alguien vestido con algún atuendo típico de una religión y demás, ¿no? En este sentido, los videojuegos son útiles porque nos ayudan a mostrar concepciones del mundo, nos ayudan a enseñarlas, ¿no? Multiple games where it's kind of been a theme of learning about different worldviews or different belief systems, ¿no? Ahí lo dice, múltiples juegos pueden ser entendidos como formas de aprender acerca de distintas concepciones del mundo, de distintos sistemas de creencias, y está bien, y así funcionan, ¿sí? En sentido estricto, ¿sí?, eso lo podemos predicar básicamente de cualquier objetivación de la vida, llamémoslo hermenéuticamente hablando. Nosotros podríamos darnos cuenta cómo, por ejemplo, nuestra ropa es una forma de expresar una concepción del mundo, como las maletas que usamos. Por ejemplo, acá en Colombia está la tradición de los guayú. Los guayú son una comunidad indígena que vive al norte en Colombia. Y denme un segundo, ahora tengo un problema acá con el switch entre el navegador y el... Vamos a hacerlo de nuevo. Les estaba hablando de los guayú. Los guayú son una comunidad indígena, perdón, es que religiosa, pero obviamente tienen un contexto religioso. Mochila guayú. Bueno, me faltó la H, pero ahí está. La otra U, perdón. La mochila guayú, sí, es una cosmogonía, son mochilas muy, muy, muy típicas, muy conocidas acá, digamos, en el contexto colombiano. De hecho, son artesanías que se suelen exportar bastante, pues, repito, a nivel internacional. Y para ellos, la mochila, estos no son simple y llanamente diseños, estos representan elementos cósmicos, cosmológicos, ¿sí? Incluso por allí hay unos relatos y unas frases de ancianos y antiguos guayús que dicen que un verdadero guayú es capaz de vivir con lo que le cabe en la mochila, ¿no? Durante mucho tiempo fueron comunidades nómadas que vivieron al norte de Colombia, en la parte más norte, en La Guajira, en el Caribe, que es un desierto. Entonces metían ahí básicamente los elementos de casa, el chinchorro en el que dormían. Como dormían cerca de la playa, no necesitaban demasiadas cobijas y demás, ¿sí? Y pues bueno, y ahí está. Entonces, claro, nosotros vemos la mochila y decimos como, qué bonito, ¿sí? Pero más allá de eso, esto expresa una concepción del mundo. Y en sentido estricto, nosotros seríamos capaces de encontrar representaciones de una concepción del mundo en cualquier expresión, en una arquitectura, en un maquillaje, naturalmente en un videojuego. En una mandala, en un dibujo. O sea, lo que pasa es que, claro, pues acá lo decimos en términos más bien como muy explícitos de esto ocurre en los videojuegos, pero bueno,
ahí lo tenemos. Listo, sigamos entonces. Él va a decir, en los juegos nosotros vamos a tener como una forma de abordar distintas concepciones del mundo. Y oye, pues si jugamos con un mundo hindú, pues hablaremos de mundos hindúes. Y si hablamos de mundo cristiano, pues hablamos de mundo cristiano. Porque el concepto de concepción del mundo nos permite, pues, diversificar precisamente ello, ¿no? Entonces, alternar entre distintas concepciones del mundo nos permite precisamente, pues, justamente dinamizar estas formas de alteridad. Quiero que miremos un juego, dicen, no entiendo qué significa esto. Este juego me gusta mucho, se llama Raji, an Ancient Epic Game, que está, pero vamos a ponerlo, hoy está un poco rebelde el OJS. Dice... Listo, ahí estamos. Ahí tenemos a Raji, ¿sí? An Ancient Epic. Tenemos la historia de Play Settings. Miremos a ver acá. Graphics on Plain Language. Sí, el audio en hindi. Esto en hindú me parece maravilloso. Subtítulos sí. Atrás. Vamos a ponerle acá a jugar. Vamos a darle campaña, historia. Juega el juego como se debe. Elige entre opciones fácil. Historia, se ha facilitado el combate. No, vamos a jugar un poco acá como en... Es simple y llanamente vamos a arrancar. ये हमारी कहानी का सार है। गोलू और राजी भाई और बहन हैं। और ये उनकी सारी दुनिया थी। ये छोटा सा मीना। करतब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे। यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक ओर लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई? उसने भाई से पूछा और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। हालांकि ये त्योहार का दिन था, लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे। इसलिए राजी रस्सियों पर चली और दर्शकों को करतब दिखाया। और गोलू प्राचीन समय की कठपुतलियों की कहानी सुना रहा था, जब असुरों ने उस धरती पर कदम रखे। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर ने तपस्या की। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र। उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। भूमि देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महाद्वीप अलग हो गए। साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोला, आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकलने लगे। लेकिन ये मुखौटे नहीं थे और ये बच्चों की कहानी नहीं थी।
जैसे ही असुर सबको मारने आए, राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की। उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई जब गड़ासुर के असुर गोलू को ले गए। राजी, जागो मेरी बच्ची। Bien, ahí arranca el juego, entonces tenemos un poco el... Sí, pues la historia de nuestro personaje. Raji ha perdido a su hermano, está ambientado un poco en la historia del mito, de la teología, del relato hindú, de este demonio penitente que es premiado por Brahma, creo que es el que le da la lanza, y pues luego desata una pelea, un combate, ¿no? Entonces ahí nosotros lo tenemos. Por acá veo unos mensajes, no los había visto. Quiero tu PN, listo, son Sikh, es un juego Kalitani, es que tiene acento punjabi. Oye, no tengo ni idea de dónde son. Si quieres, ven, revisamos de dónde es este juego, a ver si nos tenemos como alguna información. Dame un segundito. Acá está. Deberíamos poderlo compartir así simple y llanamente. Dice... a ver, el juego fue desarrollado por Nodinghead Games con sede en Pune, ¿sí? Maharashtra, India. No tengo ni idea de cuál será. The game incorporates Hindu mythology and takes inspiration from epics such as Mahabharata and Ramayana. Oye, me desconozco un poco acá cuál sea el acento. Bueno, valdría la pena echar una mirada. No soy muy hábil en reconocer este tipo de... A ver, no, acá no aparece. No soy muy hábil en reconocer, digamos, como este tipo de orígenes, pero bueno, ahí está. Miremos entonces un poco. Nosotros vamos a jugar con Raji, o con Raji, no sé, vamos a decirle Raji, ¿sí? Somos este personaje que se siente un poco perdido. Este juego ha sido hecho creo que está hecho en Unreal también. Creo que este fue hecho en Unreal 4. Es un videojuego que a mí me gusta mucho, precisamente porque va a permitirnos acercarnos como un poco a cierta comprensión de las historias del hinduismo, pero al mismo tiempo a acercarnos como pues sabes, como lo están diciendo, como no, it's about an Indian mythology, es como a otro tipo de historias y relatos que no son los nuestros, no son los usuales. Entonces Raji se preguntó, bueno, ¿qué es este lugar? Tenemos una estatua grande, sí, en la cual nosotros, pues, cuando nosotros entramos, nos vamos a dar cuenta de una serie de inscripciones, de una serie de grabados. El arte del juego a mí me parece precioso, sí, y nos vamos a encontrar acá con una estatua. Bien, definitivamente estoy como un poco perdido. Estoy acá dando vueltas a ver si lo encontramos y no lo encuentro. No me acuerdo qué hay que hacer acá. Creo que había que escalar este árbol, pero si mi memoria no me falló, no me acuerdo cómo se hace. Vamos a dejarlo ahí para terminar ahí con la sesión. Ya luego tengo que volver a hacer el tutorial. Dije, me va a saltar el tutorial
Y creo que, mira, lo debía haber puesto porque no, ya no me acuerdo cómo es que se juega. Bien, ahí lo tenemos. Es un juego bonito. Se llama Rajim. Se los recomiendo. Está en creo que lo tienen en la Epic Store. Está en Steam. Creo que incluso lo vi en los juegos que tiene Netflix. Entonces, pues por ahí también como recomendado. Bien, vamos a dejar un poco ahí nuestro juego. Vamos a dejar ahí de fondo la musiquita, ¿por qué no? ¿Sí? Mientras terminamos acá la lectura. Bien, entonces decían claramente cuando nosotros hablamos de este tipo de juegos, ¿sí? Él lo dice como it's like Indian mythology, ¿sí? Es como esto es mitología hindú, básicamente, y lo pone entre comillas, es una forma de referirnos como, oye, esto es algo completamente distinto para mí, esto es algo completamente distinto para mí, pero podemos hacer como este switch que habíamos hablado, ¿no? Entonces, al abordar un juego como como Raji, ¿sí? An Ancient Epic, una épica antigua, podemos darnos cuenta que, pues sí, nosotros, o por lo menos yo, sin ser hinduista, puedo entrar en diálogo con un escenario del mundo hindú y me parece genial y me parece maravilloso y me gusta y pues, oye, lo disfruto y funciona. Entonces, bien, ahí digamos que ese es con el segundo apartado. Y la última forma, él va a decir es como, mira, slipping into a secular mindset, ¿no? Como en el fondo jugar videojuegos con temática religiosa puede hacernos saltar como un mindset secular, ¿no? Como unas herramientas mentales seculares y podríamos terminar en lo que se llama una especie de ateísmo asumido, ¿no? Quiero ir rápidamente como a un par de ideas que él nos va a mostrar acá, ¿sí? Acá hay como una especie de referencias a juegos como The Last of Us, que es muy interesante, que un cristiano por ahí dice, esto me suena como muy nihilista, sobre todo esa decisión de Joel al final. Por ahí otro dice como, oye, jugué Bloodborne y me sonó muy católico, eso de que uno va a una iglesia y hay que comulgar con sangre, eso suena como muy católico y demás. Pero en definitiva, y esta es como la idea, la religión termina presentándose como enraizada en la gente. Religion was presented as rooted in people. ¿Sí? Está enraizada en la gente, como una manifestación de la naturaleza humana. Los dioses son presentados como máscaras que uno usa para enfrentar el mundo. Las manifestaciones de Dios, ángeles, demonios y demonios, todo ello no son más que las formas en las que nosotros nos relacionamos y vemos el mundo. Y eso es cierto. Eso es cierto, o sea, eso puede funcionar directamente en ese sentido. ¿Cómo así? La idea es básicamente, tradicionalmente nosotros decimos que la religión es un tema sobre los dioses o habla sobre los dioses. Y en este sentido, cuando hemos hablado de juegos que hablan de la religión, pues hemos puesto juegos que tienen la figura y presencia de dioses. Y está bien. Pero en el fondo, muy en el fondo, la religión trata son de la manera en la que los humanos hacemos estos discursos. Hagamos la pregunta, ¿qué religión practican los dioses? ¿Sí? En tanto humanos pueden seguir ciertas prácticas religiosas. Por ejemplo, Jesús fue judío, ¿sí? Por ejemplo, claramente los avatares de Shiva, por ejemplo, Krishna, ¿sí? Eran hindúes, ¿sí? Pero en tanto humanos, en tanto avatares, en tanto encarnaciones, el Dios de los judíos no es judío, es el Dios de los judíos, ¿sí? Los dioses griegos no ofrecían sacrificios, ellos eran los receptáculos de los sacrificios. Entonces, claramente el tema de la religión tiene que ver sobre todo con los seres humanos, ¿sí? En relación con lo divino, no con la naturaleza propia de lo divino. Eso es un tema más de teología y ahí podríamos establecer algunos matices entre religión y teología. Entonces él entonces va a seguir mostrando cómo estos aspectos de videojuegos, ¿sí? Nos hablan un poco más de una perspectiva humana, es decir, cuando los videojuegos tocan la religión no es tanto para hablar de religión, sino para hablar de lo que los seres humanos hacen. Y qué es lo que los seres humanos les da sentido cuando hacen eso, ¿no? Y en sentido estricto, pues de eso se trata la religión. Entonces, de pronto lo que habría que decir es, la religión, o sea, el objeto de la religión son los seres humanos y su relación con lo divino. Ya otra cosa es un discurso teológico, que sería pues como el discurso de lo que es el ser divino, así como pues hay discursos, no sé, pues sobre otro tipo de seres en el mundo, ¿no? Hay ontología, que es el estudio de antropología, epistemología, y pues dentro de los seres del mundo que estudiamos, pues está también la teología. Bien, él va a decir, mira, en conclusión, ahora tú estás jugando con el último sentido. Now you are playing with ultimate gaming. With ultimate
Me enredé. Now you are playing with ultimate meaning. O sea, ahora estamos jugando con el sentido último. Y de una u otra forma, eso es de lo que se trata un poco de lo que pasa un poco en la religión, ¿no? Cuando nosotros jugamos, son los resultados que él encuentra, por ejemplo, hay ateos que relativizan su propia posición y validan afirmaciones religiosas, más allá de la lógica, pues dado el contexto del juego. Por otro lado, hay cristianos, ateos, hindúes que cuando juegan son capaces de comprender y comparar sus tradiciones. Así que, en breve, este análisis que hemos mostrado indica que la perspectiva de las representaciones religiosas o de la representación de la religión como un otro en los videojuegos es limitada. Necesitamos ir un poco más allá. No, es que son una alteridad, entonces no la entendemos. Es que como yo no soy hindú, no puedo jugar juegos hinduistas, ni puedo diseñar juegos hinduistas, ni puedo hablar de dioses hindúes. O sea, cuando hablo todo en términos de un otro, llegó a una pasividad total. Entonces necesitaríamos dinamizar esto. ¿Y cómo lo dinamizamos? Él va a sugerir, digamos, una estrategia que a mí me parece muy formalmente bonita, digámoslo así, y es entender los mundos de juego como laboratorios de sentido, laboratorios de identidad, ¿sí? Los videojuegos son laboratorios de identidad y de sentido, y él lo dice, mira, game worlds are considered laboratories, ¿no? O sea, son considerados laboratorios donde los adolescentes juegan e intentan sus identidades. Bueno, eso es porque los adolescentes juegan, pero en sentido estricto nosotros probamos ideas ahí. Nosotros probamos ideas de sentido, ideas de maternidad, ideas de paternidad, ideas de dioses, ideas, ¿sí? de fortuna, de disfortuna, de enfermedad, de dolor, de gozo, fantasías de poder, fantasías sexuales incluso. Sí, los juegos, y en particular los videojuegos, se vuelven mundos de sentido o laboratorios de mundos de sentido, ¿no? Y los juegos en esta perspectiva, sí, pueden ser entendidos como laboratorios para jugadores, ¿sí? Para jugar como un otro, pero en un sentido social y cultural amplio, más allá que como este otro individual, ¿sí? No es que ese otro es un cura católico porque apareció como un monje y con hábito y sayal y una cruz. Podríamos jugar a ser otro tratando de entender en un sentido muy amplio qué es lo que eso significa. Y vuelve a sonar acá lo que hemos dicho como esta polifonía de la religión, ¿no? O sea, una de las ventajas de tener religiones en los videojuegos es que al ser el medio de los videojuegos, también el gremio de los diseñadores de videojuegos tan plural, pues se establece un escenario para el pluralismo. Se establece un escenario. Es un escenario, ¿no? Eso no es ninguna garantía ni es una respuesta a todos los problemas, no. Pero es un escenario y es valioso. Y él lo dice, ¿no? Esta situación plural o pluralista multiplica el número de posibles estructuras, ¿sí? Que son importantes o que compelen, ¿sí? O compitiendo cada una con otras, ¿sí? Puede relativizar contenidos religiosos, pero más específicamente son de objetivados. O sea, quiere decir que no se tratan de cosas en sí mismas objetivas, sino que se tratan de sentidos. Y pues eso es la religión. Ahora, esto valdría la pena aclararlo, ¿no? Y él lo dice, no tengo ningún interés en afirmar que los videojuegos son un dispositivo mágico de tolerancia. No lo son. no lo son. Y de hecho, quien juega videojuegos se da cuenta que rápidamente caemos en escenarios totalitarios, hasta fascistas, ¿sí? Prácticas de juego. Hay juegos que son profundamente tóxicos, ¿no? O sea, sobre todo en la comunidad en la que se juegan. Pero, a ver, él también está diciendo, y tampoco es que quiera haber religión en todas partes, ¿no? A ver, hay un ejemplo, en FIFA, jugamos FIFA y ahí no hay religión. Tampoco es que estemos diciendo acá, no, pues que es que todos los videojuegos están cargados de un compromiso religioso, de alteridad. No todos. Lo que pasa es que los hay, no los vamos a desconocer, pero no todos. Hay videojuegos donde pues ese no es el foco y no tiene sentido poner el foco en algo donde pues no vamos a encontrar nada que nos interese. Entonces, en el fondo, ¿sí? Lo que hemos argumentado, dice él, en este capítulo es que hay muchas otras formas, ¿sí? De acercarnos a ese otro. No únicamente la forma de reconocer al otro como un otro en su total alteridad y tratar de representarlo en su completa ingenuidad, tratando de que aquel otro que se identifique como ese otro nos valide la concepción de alteridad que digamos. Y si yo represento entonces a un hindú, si yo no soy hindú, me diga un hindú, oye, Manuel, qué bien representaste a un hindú, y yo diga, gracias, es que yo respeto tu alteridad. No se trata de eso, se trata más bien como experimentar alteridades. Ese tipo de representaciones son importantes en otro tipo de escenarios, por ejemplo, en escenarios políticos,
Sí, ahí sí los necesitamos. Cuando necesitamos que haya un representante de minorías, ¿sí? Raizales o minorías religiosas o minorías, no sé, étnicas, etcétera. Ahí sí necesitamos que queden objetivamente representadas en su alteridad, ¿sí? De tal manera que cualquier otra persona que se identifique con esa alteridad pueda reconocerse y afirmarla y reconocerla y escribirla. Listo, ahí bien. Pero en los videojuegos son más como un laboratorio, ¿no? Los videojuegos son como un laboratorio. Y un laboratorio precisamente de sentidos y de ideas. Y por eso me gusta la frase con la que termina. Él dice, ahora you are playing with ultimate meaning. Ahora estás jugando con el sentido último. Y creo que de esto se trata. Darnos cuenta que de la misma manera que la religión crea mundos de sentido, los videojuegos también. Y más allá de la coincidencia de que ambos tengan mundos de sentido, nosotros podemos irlos articulando hasta el fondo, ¿sí? Y darnos cuenta que la génesis del sentido tiene tanto una dimensión religiosa como una dimensión lúdica, que no es más que la tesis de Huizinga del círculo mágico. Lo que pasa es que acá estamos redescubriendo el agua tibia, pero a veces es necesario redescubrirlo porque se nos olvida cómo es que llegamos a saber lo que sabemos. Bien, ahí terminamos el texto. Este es un capítulo, fue un poco aparatoso, los otros son más analíticos. En este siento que el autor como que patinó un poco más, pero bueno, ahí está. Nos queda el último capítulo, que es la conclusión, que es un textico también más bien relativamente corto, unas 20 páginas también, y se llama Pop Theology. Y como lo vemos, pues este capítulo concluye, ¿no? Y nos va a establecer como esta distinción entre producción y consumo de religión en los videojuegos. Lo vamos a mirar el martes. Mañana tengo clase a mediodía, entonces no vamos a tener el espacio. Lo vamos a terminar el martes y con ello terminamos los 6 capítulos que le corresponden a las 6 sesiones de este seminario. ¿Listo? No me resta sino agradecerles por su atención, paciencia y compañía. Me disculparán. Hoy estuvo como un poco rebelde el OJS, no sé si se actualizó hace unos días, tengo que mirar un poco, pronto es que el que me quedé desactualizado fui yo y ahora tengo que actualizar las escenas, como las manejo y demás, pero bueno, será algo que iremos mejorando poco a poco para la siguiente ocasión. No me resta sino agradecer toda su presencia, las personas que nos acompañaron en este espacio, quienes van a ver las transmisiones después o también en el canal de YouTube. Pueden apoyarnos ahí en distintos medios y escenarios y pues pueden dejarnos todo su amor en los comentarios, ¿no? Les deseo una feliz tarde de domingo, unas felices Pascuas, que los cielos nos miren con su beneplácito, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.